Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un relato de Somerset Maugham. Se llama El poeta. Comenzamos la lectura. No siento gran interés por la gente célebre y no puedo soportar a esas personas que tienen la pasión de codearse con los famosos. Cuando alguien me propone presentarme a una persona que se distingue de los demás semejantes, ya sea por su categoría social o por sus proezas, trato por todos los medios de buscar una excusa aceptable que me permita evitar el honor de ese encuentro. Por lo tanto, cuando mi amigo Diego Torre iba a presentarme al señor Santa Anna, rehusé inmediatamente. Este señor Santa Anna no era solo un renombrado poeta, sino también una figura romántica. Y a pesar de todo, me hubiese gustado saber cómo sería en la pobreza un hombre cuyas aventuras, por lo menos en España, eran legendarias. Pero supe al mismo tiempo que era yo un anciano y que estaba enfermo. No pude por menos pensar que hubiese sido para mí una molestia tener que encontrarme con un desconocido y un extranjero a la vez. Calixto de Santa Anna, que así se llamaba, era el último descendiente de una familia de grandes personajes, y en un mundo repudiado por Byron había llevado una vida completamente byroniana, narrando las aventuras de su azarosa existencia en una serie de poemas que le habían hecho muy famoso, pero que sus contemporáneos ignoraban por completo. No me considero capaz de juzgar el valor que puedan haber tenido, no, pues los leí la primera vez cuando tenía 25 años. Entonces me sedujeron, denotaban pasión, altiva arrogancia y estaban llenos de vida. Me entusiasmaron y aún hoy puedo leerlos sin sentirme emocionado, ya que sus estrofas traen a mi memoria los más queridos momentos de mi juventud. Me inclino a creer que Calixto Santa Anna merece en sumo grado la reputación que goza entre la gente de habla hispánica. En aquel tiempo, toda la juventud tenía sus versos en sus labios. Y mis amigos no cesaban de hablarme de sus modales, de sus apasionados discursos, de su agudo ingenio y de sus amoríos. Era un rebelde y a veces también un bravo bandolero, pero por encima de todo era un fogoso amante. Todos conocíamos la pasión que demostraba por tal o cual artista o cantante de renombre, pero todo esto sucedió hace muchos años, y durante un cuarto de siglo, don Calixto de Santa Anna se retiró desdeñosamente del mundo, que ya nada podía brindarle, viviendo solitariamente en Écija, su pueblo natal. Hacía 2 semanas que me encontraba en Sevilla, y cuando di a conocer mi intención de trasladarme allí, no por interés de conocerle, sino porque se trata de un pueblecito andaluz muy simpático y al que me unen gratos recuerdos, don Diego Torres se ofreció a darme una carta de presentación para él. Parecía ser que don Calixto se dignaba algunas veces a recibir la visita de los hombres de letras de la joven generación, con quienes conversaba, imprimiendo tal fuego a sus palabras que electrizaba a sus oyentes, lo mismo que había hecho con sus poemas en la primavera de su vida. Bueno, ¿y cómo está ahora?, le pregunté. Pues está estupendamente. ¿Y tiene usted algún retrato suyo? Bueno, me gustaría tenerlo, pero se ha negado a dejarse retratar desde hace más de 35 años, alegando que no quiere que la posteridad lo conozca cuando ya no es joven. Debo confesar que esa extraña forma de vanidad me conmovió. Se sabía que en su juventud había sido un hombre muy esbelto y en una estrofa suya, escrita cuando comprendió que se desvanecía su aspecto juvenil, revelaba con qué amarga e irónica angustia contemplaba cómo esa gallardía que había sido la admiración de todos iba desapareciendo. Sin embargo, rechacé la carta de presentación que me ofrecía mi amigo y me contenté con releer el poema que me era tan conocido. Por otra parte, prefería vagar por las silenciosas y soleadas calles de Écija en completa libertad. Por esta razón, me sentí asombrado cuando la tarde de mi llegada al pueblo recibí una nota del mismo poeta. Don Diego le había escrito informándole de mi visita a Écija. Me hacía saber que le sería muy grato recibirme la mañana siguiente, a eso de las 11. Si era esa hora, me convenía. No me quedaba, por tanto, más remedio que asistir. Mi hotel daba a la plaza del pueblo, que estaba rebosante de gente, de alegría. Pero cuando salí y me interné en las calles del pueblo, ya no era lo mismo. No se veía ni un alma, solo alguna dama que salía de las iglesias, porque Écija es el pueblo de las iglesias.
Hay que alejarse mucho para ver alguna fachada derruida en la torre o algún templo donde anidan las palomas. Pero Écija había sido en su tiempo un lugar muy importante, pues allí afluían las riquezas del Nuevo Mundo y los aventureros que habían hecho las Américas. En una de aquellas casas vivía don Calixto. Mientras esperaba ante la enrejada puerta de entrada, después de haber tocado la campanilla, pensé con satisfacción que vivía en una casa en consonancia con su modo de ser. Había cierta grandeza en aquella entrada. Aunque sentí claramente el sonido de la campanilla cuando llamé, nadie acudió, por lo que me vi obligado a llamar varias veces más. Por fin, una mujer ya anciana se presentó. ¿Qué desea el señor? Bueno, tengo una cita con el señor de la casa. Todo denotaba pobreza, pero también limpieza y dignidad. Yo sabía ya que don Calixto era pobre. Había ganado dinero con facilidad, pero no habiéndole dado la importancia que merecía, lo había gastado sin miramientos. En el centro del patio había una mesa y 2 sillones, y sobre aquella varios periódicos de 15 días atrás. De las paredes pendían varios cuadros típicamente españoles, algunos de ellos ya ennegrecidos y francamente feos. Este escenario, con las vagas reminiscencias que traía a la memoria, cuadraba tan perfectamente con el ambiente y la manera de ser del poeta que quedé completamente subyugado por aquel lugar. Su noble inteligencia le rodeaba de una aureola de gloria tan grande como la misma grandeza de su juventud. Se notaba que él también tenía el alma de los viejos conquistadores. Y era decoroso que terminara sus días en aquella arruinada y magnífica casa. Pensé que esta era la forma que debía vivir y morir un poeta de su talla. Me sentía bastante sereno, aunque a la vez un poco enfadado ante la perspectiva de enfrentarme con él. Empecé a ponerme nervioso y encendí un cigarrillo. Yo había llegado puntualmente y me preguntaba cuál sería el motivo de que el poeta se retrasara. El silencio que reinaba por doquier era ciertamente molesto. Fantasmas del pasado parecían cruzar el patio mientras una época lejana surgía a mis ojos. Sentí un leve ruido y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando al fin lo vi bajar lentamente la escalera, contuve la respiración. Llevaba en la mano mi tarjeta. Era un hombre viejo, alto y excesivamente delgado. Su apergaminado rostro tenía el color del marfil antiguo. Su cabello era blanco y abundante, pero sus frondosas cejas conservaban aún su color negro, lo que contribuía a que fuese más lúgubre el resplandor de sus grandes ojos. Era extraño ver que a su edad sus enormes ojos conservaban aún todo su brillo. Su nariz era aguileña, más bien pequeña para la boca. No apartaba sus ojos de mí mientras se acercaba. Y se notaba que estaba haciendo un juicio sobre mi persona. Vestía un traje negro y en la mano llevaba un sombrero de ala ancha. Su porte denotaba dignidad y firmeza. Era tal y como yo me lo había imaginado, y mientras lo observaba comprendí perfectamente por qué había influido en el ánimo de sus semejantes y se había adueñado de sus corazones. Era un poeta en todo el sentido de la palabra. Llegó al patio, se dirigió hacia mí. Tenía en verdad unos ojos de águila. Sentí una emoción incontenible, viendo ante mí al heredero de los grandes de España, el inmortal Herrera, el tan recordado y patético Fray Luis, el místico San Juan de la Cruz, el oscuro Góngora. Era el único superviviente de ese linaje de grandes hombres y digno de representarlos a todos. En mi corazón resonaban las bellas y tiernas canciones que habían hecho tan famoso el lirismo de don Calixto. Cuando estuvo ante mí me turbé y pronuncié la frase que había preparado y con la cual pensaba saludarme. Conceptúo como un alto honor, maestro, que un extranjero como yo haya podido trabar conocimiento con un poeta de su fama. Pude ver en sus penetrantes ojos cuánto le divertía la ocurrencia. Una leve sonrisa se dibujó en sus austeros labios. Discúlpeme, señor, no soy el poeta, soy un simple comerciante. Se ha confundido usted. Don Calixto vive allí al lado. Me había equivocado de casa. Y aquí acaba este relato. Nos vemos en la próxima entrega.